Hay un tema que a mí particularmente me viene generando cierto conflicto hace bastante tiempo. Es un tema puede resultar de alguna forma polémico. Desde ya quiero señalar que la intención mía no es herir la sensibilidad de nadie. Ya lo mencioné, la temática que íbamos a abordar en los posteos que hice en Facebook y esos pequeños recuadros con algunas letras que suelo enviarles, donde doy cuenta que hoy día vamos a abordar el tema de la psicología dentro de la iglesia. De verdad que es un tema polémico por las posiciones que se tienen. Algunos señalan que sí es una ciencia que puede auxiliar el trabajo pastoral, algunos mucho más osados dentro del mundo evangélico también nos aportan la idea de que se podría hasta prescindir de la consejería pastoral y nombrar en su lugar a consejeros especializados en terapias, o sea, a terapeutas profesionales. No sé qué piensa usted al respecto. Me interesa mucho saber qué es lo que usted piensa y quienes nos estén escuchando puedan compartir su opinión, su visión en el chat, ya sea de la radio Tiempo de Gracia, como asimismo también a través del WhatsApp, los que tienen mi número evidentemente y los que no pueden pedirlo. Fíjese que en la actualidad la psicología ha penetrado las iglesias promoviendo un paquete de medias verdades que muchos creyentes están dispuestos a aceptar, a recibirla y a darle la bienvenida. La psicología es consignada o considerada por algunos investigadores desde el mismo mundo de la psicología respecto del tema del trabajo terapéutico como una pseudociencia, y en el caso de los que se hacen llamar psicólogos cristianos, esta pseudociencia tiene algunos tintes cristianos, hay algunos aderezos de Biblia, qué sé yo, y algunos conceptos un poco dispersos de la teología que están presentes también en el trabajo de lo que son llamados psicólogos cristianos. Hay un famoso psicólogo cristiano, James Dobson, que más de alguna vez nosotros lo escuchamos en algunas radios acá en Chile, y que constituye también un referente para muchos. Sus libros se vendían y muchos evangélicos los compraban también como una panacea para resolver los problemas y los conflictos que se presentaban dentro de la iglesia. Gran parte de la dinámica de consejería de algunas iglesias, y no poca, fíjese, hoy día está en manos de psicólogos y psiquiatras. De hecho, hay psicoterapeutas entre el staff de algunas iglesias. Los pastores tienden, en algunas iglesias, a remitir a aquellas personas conflictuadas a los terapeutas que la iglesia tiene. Los psicólogos y consejeros cristianos están ganando mucho más terreno respecto de los predicadores y maestros, lo que constituye, según mi visión, en un muy mal síntoma. Gary Almy, un investigador cristiano, señaló lo siguiente: la iglesia parece estar enamorada de los doctores de psicología y psiquiatría, quienes toman cada vez más el lugar de liderazgo en medio de ella. Ya no es un grado teológico que permite a uno ejercer responsabilidad en la iglesia, escuela o instituto bíblico, sino más bien un grado en psicología. Tanto ha afectado, señala este hermano, la psicología en el cristianismo, que aquellos que quieren ayudar a las personas buscan primero prepararse en la psicología que en las labores pastorales. Quizás en su congregación particularmente esto no es un tema explicitado, pero sí, evidentemente se puede percibir también que dentro de las iglesias hay quienes se tornan verdaderos coach espirituales. Cuando digo coach, no quiero menospreciar tampoco esa actividad que pueda resultar útil para alguien, sino a aquellos que suprimen las verdades de la palabra y las reemplazan como una suerte de motivadores desde el púlpito. Muchos cristianos están convencidos que la psicoterapia es científica y que ella puede aportar en aquellos aspectos de la conducta humana donde la Biblia es
insuficiente. Se parte entonces desde una premisa. Y esta premisa no es menor, hermanos amados. Es decir, aquellos que confían en la psicoterapia tácitamente le están restando autoridad a la Escritura. Y eso es lo grave, lo menciono desde ya. La condición mental, emocional y el comportamiento de los individuos puede ser campo del trabajo psicológico. Y para algunos, créanme no poco, constituye un elemento auxiliar a la Escritura misma. Creo que son un poco más generosos aquellos que dicen que la Escritura se puede auxiliar con el uso de la psicoterapia y de los psicólogos. Para algunos, la psicología puede hacer un aporte significativo, pero en ningún caso puede reemplazar la consejería bíblica, ni mucho menos a los predicadores dentro de la iglesia. No estoy diciendo ni quiero tampoco atacar a nadie. Puede ser de utilidad la psicología, y aspectos donde la psicología sí puede ser muy útil. La premisa de esta conversación es que la psicología no puede, bajo ningún punto de vista, reemplazar al consejero bíblico. La pregunta que hemos de formularnos también para ir desenvolviendo este tema es: ¿la psicoterapia es una herramienta efectiva para tratar las problemáticas de las emociones humanas? Muchos científicos y estudios al respecto señalan que rara vez las psicoterapias tienen resultados efectivos y permanentes. Muchos quedan a medio andar, algunos son verdaderos fracasos, es decir, no existe una tasa alta de efectividad en las psicoterapias. Porque existe un problema, hermanos amados: la psicoterapia contradice lo que señala la Biblia acerca de la naturaleza humana. Los psicólogos, hermanos, y los terapéuticas presuponen que el hombre es bueno y generoso, solo hay que sacar el potencial interno de cada individuo que lleva dentro, y así potenciarlo y extraer de él todo lo maravilloso que se puede extraer de un ser humano. Esto es contrario a lo que señala la Escritura, muy contrario. El hombre no es bueno, según la Biblia. La psicoterapia y los psicólogos parten de la premisa de que el hombre es bueno. Está potenciado para generar cambios. Creemos que la gracia común de Dios potencia a los hombres para ser muy buenas personas. Pero el único que puede cambiar el corazón del hombre es Cristo. Y el único que puede moldear la conducta de un hombre es la palabra. Es la palabra del Señor. La Escritura señala en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es un ser humano pecador desde ya. Por tanto, la bondad que presupone la psicología y los psicoterapeutas que habitan en el corazón, en lo más entrañable del hombre, es mentira y no se condice con la verdad bíblica. Por esto entonces, que la psicoterapia es contraria a la Escritura. Una de las premisas de la psicoterapia, o de la psicología en general, supone que el hombre está determinado por circunstancias externas a él. Como por ejemplo, algunos han sido abusados emocionalmente, incluso físicamente, y otros sexualmente. Algunos han sido el objeto de la violencia de los padres. Algunos han sido objeto de la violencia social, criados en barrios deprivados socialmente. Por lo tanto, asume la psicología, toda conducta negativa que encontremos en los sujetos es responsabilidad de otros, pero no de uno. ¿Se fijan cómo el concepto de culpa producto del pecado, la psicología lo remite al medio, a otros, pero no al sujeto? Porque entonces supone que el sujeto es bueno y que es afectado por los elementos circundantes, los elementos sociales, culturales, incluso afectivos. Esto contraviene frontalmente el sentido que la Escritura nos ofrece respecto del ser humano. La Biblia declara, por favor ponga atención, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Es una mala noticia para los psicólogos, que supone entonces que los hombres son buenos por definición. La Escritura atestigua contra el corazón del hombre, que es un corazón perverso.
Hermanos, y vuelvo a poner un fundamento que es bíblico y que es una verdad primaria del Evangelio. El único que puede cambiar el corazón de los hombres es Cristo, no son las terapias. Las terapias no pueden hacer el trabajo que hace la Escritura. La psicoterapia trata de mejorar al ser humano utilizando conceptos como el amor propio, el aprecio personal, el asignarse un gran valor propio, es decir, amarse a sí mismo. Nuevamente entonces, la Biblia, por el contrario, sostiene que la problemática del hombre de todos los tiempos es el excesivo amor propio que se tiene a sí mismo. En 2 Timoteo 3:1, Pablo le escribe a este joven pastor y le señala: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, la problemática del hombre actual es que se ama más y se considera más de lo que la Biblia sugiere que tiene que considerarse. Para muchos investigadores cristianos, la psicoterapia está minando y está destruyendo la fe de algunos creyentes en la suficiencia de las Escrituras. Y eso es un elemento gravísimo. Eso es un elemento grave. Porque entonces estamos señalando implícitamente que la Escritura no puede dar solución a todas las problemáticas humanas. Para eso entonces necesitamos recurrir a la psicoterapia, a los psicólogos. La psicología tiene un presupuesto que cree poder conocer el interior de las personas y mediante este conocimiento generar cambios en la mente y la naturaleza del hombre. Por esta razón la Biblia pierde autoridad y los terapeutas son los nuevos sacerdotes capaces de orientar a los creyentes en las diversas problemáticas humanas. Saludos al hermano pastor Gerson Quesada, que nos está escuchando. Dios te bendiga, querido pastor. Algunos creyentes están pensando que la psicoterapia puede ser perfectamente integrada a la Biblia, abordando aquellos aspectos donde la Escritura es insuficiente o guarda silencio. La psicología, al intentar convencernos de que puede suplir las insuficiencias de la Escritura, la desautoriza tácitamente y pone en tela de juicio tanto su inerrancia como su infalibilidad. Hermanos, si la Biblia no es suficiente para solucionar los problemas del alma y del corazón del hombre, entonces tenemos un gravísimo problema. Ahora, la pregunta que tenemos que formularnos necesariamente, es importante mencionarla. ¿Hay iglesias que incorporan conceptos propios de la psicología? Claro, sí que las hay. Las hay, son muchas. El mejor ejemplo de esto es la iglesia de Willow Creek, cerca de Chicago, cuya influencia es nacional e internacional a través de sus aproximadamente o más de 10.000 miembros y su asociación con otras iglesias. Un investigador de los métodos utilizados para el crecimiento de iglesias, que dedicó exactamente poco más de un año, tomando como grupo de control de esta investigación la iglesia de Willow Creek, hace esta observación. El pastor Bill Hybels no solamente enseña principios psicológicos, pero muy a menudo usa estos principios como guías de interpretación para su explicación de las Escrituras, es decir, lo incorpora al corpus de la predicación. Y señala, por ejemplo, Bill Hybels, el rey David tenía una crisis profunda de identidad. Se fija cómo toma la nomenclatura de la psicología y la aplica a la predicación, haciendo una suerte de examen clínico a los personajes de la Biblia. Y señala, el apóstol Pablo recomendó a Timoteo hacerse un análisis a sí mismo. Señala además, Pedro tenía un problema con sus limitaciones. Se fija cómo intenta psicologizar a los personajes de la Escritura. La problemática no es esa, hermanos amados, es otra. Gracias, Eleazar Poveda. Buen tema, igual que Gerson nos dice buen tema. Un abrazo grande desde Longaví. La intención y el resultado de todo esto son que los principios psicológicos son por lo general integrados en las enseñanzas de este pastor famoso, Bill Hybels. Si estoy pronunciándolo bien, por favor, corríjanme.
o mal. El popular libro de Rick Warren, llamado La vida con un propósito, contribuye a la aceptación de la psicología en la iglesia cuando incluye ridículas, perdonen, quien haya leído este libro. Y señala, abro comillas, Sansón tenía el problema de dependencia y la debilidad de Gedeón era que tenía un nivel inferior de su apreciación personal. Por esta razón, dice estos textos, Gedeón no estaba potenciado para llevar a cabo la tarea que Dios le había asignado, porque tenía un problema de autoestima. ¿Se fijan cómo están psicologizando a los personajes de la Biblia? Esto es grave, hermanos, esto es muy grave. Hay 3 errores que se han asentado en la iglesia y que intentan conciliar la psicología y la fe cristiana. Estos errores son los siguientes, los escribe un experto. La psicoterapia es un proceso científico. La consejería puede ser dada solo por profesionales. Ojo con esto. La psicología cristiana concilia la ciencia y la fe. Hay algo que hay que dejar establecido, y esto usted lo puede investigar. Información hay mucha. Puede usted investigarla. La psicoterapia no es y no está basada en un procedimiento científico. Hay un libro cuyo nombre es El fin de la psicología cristiana, de los escritores Martin y Deirdre Bohan. Observaron lo siguiente, abro comillas y cito: tratando de evaluar la condición de la psicología, la Asociación Psicológica Americana nombró al doctor Sigmund Koch para que organice y dirija un estudio que está financiado por la Fundación de Ciencias Naturales. Este estudio involucraba a 80 eminentes intelectuales profesionales que analizaron las realidades, teorías y métodos de la psicología. Los resultados de este procedimiento intensivo fueron publicados en 7 volúmenes titulados Psicología, el estudio de una ciencia. El doctor Koch, al ver los resultados finales de este grupo de profesionales, llega a la siguiente conclusión. ¿Está atento? Señala, abro comillas. Yo creo que ya está todo bien claro y finalmente se puede decir que la psicología no puede ser una ciencia coherente. A partir de lo que señala este investigador, junto a otros, la psicología y por extensión la psicoterapia no es una ciencia. Vamos a ponerle otra palabra encima a este concepto de que la psicología es ciencia. El reconocido y eminente filósofo de las ciencias, el doctor Karl Popper, considerado como una de las figuras más potente de las filosofías de las ciencias, después de haber finalizado un estudio completo de la psicoterapia, declaró, abro comillas, aunque pasado por ciencia, la psicoterapia tiene una realidad más en común con mitos primitivos que con ciencia, y se asemeja más a la astrología que a la astronomía. Kepler decía que la astrología es la hija tonta de la astronomía. Mire, tenemos 2 intelectuales. Usted ha leído quién era Karl Popper. Karl Popper señala claramente que la psicología no es una ciencia. La psicoterapia no es una ciencia. ¿Cuál es el trabajo del terapeuta? Bueno, la mayoría de ellos hablan y escuchan. Quienes han tenido la oportunidad de ir a un terapeuta pueden dar fe y testimonio de esto. El investigador psiquiatra muy conocido, Dr. Thomas Szasz, trata de explicárnoslo en una forma muy simple, y señala él, en un lenguaje muy simple. ¿Qué realmente hace el paciente y el psicoterapeuta? Ellos se hablan y se escuchan el uno al otro. ¿De qué hablan? Tratando de simplificar, se puede decir que el paciente habla acerca de sí mismo y el terapeuta habla acerca del paciente. Cada uno trata de dirigir a la otra persona para que vea o haga las cosas de una manera determinada. Hermanos amados, tenemos que defender la pureza de la fe. Tenemos que defender la pureza de la fe. Y para eso el Señor nos ha llamado.
santo rostro contemplar, y aunque tu trono arriba en los cielos, lejos parece estar, aún sin poder, la herida de tus manos toca en mi alma un gozo profundo que hace mi fe vibrar. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Enviado del cielo, eres aquel escogido por Dios, eres el único y cierto camino hasta su corazón. Moriste en la cruz, resucitaste, hoy vives en mí. Venciste al pecado y la muerte, y ahora soy libre al fin. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo en ti, por siempre creeré en ti, aunque se niegue el mundo a creer, no dejaré mi gozo perder. Yo creo en ti. Cristo, yo creo en ti, yo siempre creeré en ti, aunque no pueda verte, Señor, eres real en mi corazón. Cristo, yo creo. La idea de algunos creyentes es que solo pueden aconsejar a aquellos que estén certificados para hacerlo. Lo que tenga las competencias profesionales, es decir, que esté debidamente certificado en el ámbito de la psicología o por lo menos en alguna terapia en particular. Después de haber examinado los resultados de consejeros psicólogos profesionales entrenados en instituciones de alto conocimiento y aprendizaje, y aquellos consejeros psicólogos que no fueron entrenados por esas instituciones, los investigadores Truax y Mitchell publicaron un reporte en que nos dicen, abro comillas, no encontramos o no hay tal evidencia que el programa tradicional de entrenamiento les dé más capacitación a los terapistas profesionales que
que a los que no son profesionales y que no han sido entrenados en este programa. Es decir, no se necesita para llevar a cabo el trabajo de consejería tener una certificación de psicología o de psicoterapeuta. El autor y psicólogo Dr. Bernie Siebergeld escribe un libro titulado El retroceso de América, los mitos de cambios psicológicos, señala él, abro comillas. La mayoría de problemas que las personas encaran en su vida diaria podrían ser resueltos de una mejor manera si estas personas hablaran con sus amigos, cónyuges, parientes o cualquier otra persona que estuviera teniendo éxito en el área de la vida en la que uno realmente no está progresando. Señala, si yo tuviera un problema con mi esposa y no pudiera resolver tal problema, no iría a ver a un psiquiatra, sino que buscaría un matrimonio que tuviera una relación que yo realmente admirara e iría a pedirles consejos. Yo buscaría ayuda a la persona que por la manera de vivir me puede demostrar a mí que realmente él tiene resuelto el problema. ¿Son tan imprescindibles entonces los psicoterapeutas? Esa es la pregunta. Y la pregunta que también estamos resolviendo, ¿puede entonces la psicoterapia ser un aporte dentro de la iglesia? ¿Creemos que pueden existir los psicólogos cristianos? Saludos al hermano Ramón López Escárate. Gracias, querido Ramón. Finalmente, la psicología cristiana no puede reconciliar con fe y ciencia. ¿Por qué no puede reconciliar la fe y la ciencia? Porque la psicología no es una ciencia y tampoco puede ser cristianizada o integrada con el cristianismo. Por supuesto, hay cristianos que son psicoterapistas profesionales, licenciados, pero no existe una rama, una extensión de la psicología que se denomine psicología cristiana. Para que vayamos entendiendo un poco acerca de los grandes prohombres de la psicología, tenemos que partir con Sigmund Freud. Vamos a ver si estos personajes que yo voy a mencionar, que son el alma mater de la psicología y que son aquellos que han colocado, que son la piedra angular de la psicología moderna. El primero de ellos, Sigmund Freud, consideraba la religión como si fuera una ilusión y era conocido por tener un odio acerbo al cristianismo. Freud odiaba la religión y odiaba particularmente el cristianismo, porque señalaba que el cristianismo estaba lleno de enseñanzas antisemitas. Otros como Abraham Maslow y Carl Rogers fueron descaradamente partidarios de la nueva era y eran ocultistas, lo vamos a mencionar después. Y aún así consideran esta cita de un famoso psicólogo cristiano. Fíjense lo que dice, psicólogo cristiano, refiriéndose a estos dos hombres, uno que odiaba el cristianismo y odiaba la religión, y a otro que tenía relaciones con el ocultismo, que es el caso de Carl Rogers. Carl Rogers, en su biografía usted puede descubrir que él fue cristiano, estudió en un instituto bíblico y después se volcó al mundo de las ciencias, supuestamente, y escogió la psicología como carrera. Y dice este supuesto psicólogo cristiano, dice, bajo la influencia de los psicólogos humanistas como Carl Rogers y Abraham Maslow, muchos de nosotros que somos cristianos hemos empezado a ver nuestra necesidad por amor propio y aprecio a uno mismo. Esto es un enfoque bueno y necesario, no de acuerdo a la Escritura. No lo es. No lo es. Por si pasé por alto un elemento que es importante en esta conversación, ¿qué entendemos por psicoterapia? Un psicólogo en línea responde lo siguiente. La psicoterapia, escuche bien, lo dicen ellos, en cualquiera de sus variables es la utilización de métodos psicológicos basados en marcos teóricos de referencia y con mayor o menor respaldo científico según el tipo de psicoterapia. Las dinámicas dentro de la psicoterapia se basan en la interacción regular entre el psicólogo, terapeuta y el paciente, con el objeto de ayudar a la persona a modificar sus pensamientos negativos o distorsionados, cambiar su conducta y superar así los problemas de la manera más eficaz. Modificación conductual. La limitación de la psicología que no puede cambiar el corazón de los hombres. No puede cambiar el corazón de los hombres. A modo de resumen, señala la psicoterapia busca mejorar el bienestar y la salud mental de la persona. El concepto de salud mental también es un concepto un poco abstruso.
¿Se puede uno enfermar de la mente? Eso es motivo de otro programa. Repito, a modo de resumen, la psicoterapia busca mejorar el bienestar y la salud mental de la persona mediante la resolución de y modificación de comportamientos, creencias, pensamientos, compulsiones, emociones y afectos negativos o problemáticos. ¿Se fija? Eso lo dicen ellos. Dada la multiplicidad de enfoques terapéuticos, nos enfrentamos a un verdadero problema. ¿Sabe usted cuántos enfoques terapéuticos existen? Existen muchos, muchos. Yo le pregunto si hubiese alguien que tiene un familiar que avala la práctica del psicólogo cristiano, o si usted mismo piensa ir entonces a un psicoterapeuta, tiene que preguntarle cuál es entonces el enfoque terapéutico que ellos tienen. No puedo profundizar sobre ello por temas de tiempo. Existen varios enfoques. ¿Cuál de ellos es el que pudiésemos utilizar? ¿Cuál es el más apropiado? ¿Se da cuenta por qué no es una ciencia? Porque las ciencias están fundadas sobre un método. Y este método, entonces, obteniendo resultados y la evaluación de las variables que se hayan considerado en el proceso de investigación, estas pueden replicarse en distintos escenarios y bajo distintos contextos. En el caso de la psicología, evidentemente, como no es una ciencia, existen muchos enfoques. Yo seleccioné 12. Entonces, cuando usted vaya al psicólogo o al psicólogo cristiano, tiene que preguntarle entonces cuál es el enfoque que él tiene. Y le pregunta si es terapia cognitiva, le pregunta si es terapia psicoanalítica, consulte por favor si es terapia psicodinámica, terapia conductual, psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia racional emotiva, terapia de Hillstatt, terapia breve y estratégica, atención plena o mindfulness, terapia de aceptación y compromiso, logoterapia, terapia experiencial. Entonces yo pregunto, ¿cuál de todas de estos enfoques el que se debe utilizar? O sea, cuando yo me pongo en las manos a un terapeuta, el terapeuta tiene un enfoque que señala un poco más arriba esta definición que nos hace este psicólogo en línea, que los enfoques psicoterapéuticos tienen en mayor o menor medida cierto respaldo científico, pero ya mencionamos lo que señala Karl Popper. Karl Popper, filósofo de las ciencias, señala que la psicología no es ciencia. Me pregunta el hermano Butó, ¿cuál será el argumento que tiene un instituto bíblico para incluir un ramo de psicología? No lo sé, hermano Hugo Butó. Si hay un instituto bíblico que tiene incluido un ramo de psicología, a mí me parecería preocupante. Quizás como cultura general, pero no como un elemento de auxilio al trabajo pastoral. Yo no puedo creer que alguien esté pensando que la psicología puede ser de auxilio al trabajo pastoral. ¿Será el mismo instituto bíblico que pienso yo, hermano Butó? Respóndame sí o no. Mencioné entonces 12 enfoques terapéuticos distintos. 12 enfoques terapéuticos distintos. ¿Cuál de ellos entonces es el más apropiado? Cuando usted entonces, hermano querido, quiera ver un psicoterapeuta, entonces tiene que preguntarle cuál es el enfoque que tiene. O no sé si los psicoterapeutas van a utilizar de acuerdo al contexto emocional, sociocultural del eventual paciente. No lo sé. Bendito el Señor. Amén. Me imaginaba que eras instituto bíblico. Pareciera que para algunos institutos bíblicos no pueden prescindir de las ciencias sociales, es decir, las ciencias sociales no solo auxilian, sino que son un componente más de la hermenéutica. Hermanos, la palabra de Dios y la ayuda y la guía del Espíritu Santo es todo lo que necesitamos para saber sobre el alma humana. Dios lo ha revelado en su palabra y no en otro lugar. Hermanos, ahí está todo. Ahí está todo. Es el Señor que desentraña los pensamientos del hombre. Y es el Señor que a través de su palabra ha posibilitado que hombres
idóneos puedan llevar a cabo el trabajo de la consejería. No se deje impresionar por esta nueva corriente llamada psicología cristiana. No puede haber psicología cristiana, porque no podemos armonizar una pseudociencia a la luz de lo que dicen los psicólogos y psiquiatras e investigadores que citamos hace un momento atrás. No podemos conciliarlas con la Escritura, la palabra infalible de Dios. No podemos bajo ningún punto de vista, porque no hay relación de Cristo con Belial ni la luz con las tinieblas. Lo que intento decir, hermanos amados, o lo que intento explicar es que el uso de la psicología para tratar con los problemas del alma no es suficiente, porque la Escritura permite aquello. La Escritura es la que posibilita eso. Cuando hablamos de tratar con el corazón humano, cuando tenemos que lidiar con la ansiedad, el temor, la ira, la depresión, la amargura, el descontento, los problemas matrimoniales, los hábitos pecaminosos, la psicología no tiene ninguna solución que ofrecer que no podamos encontrarla nosotros en la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, es inerrante. Aleluya. El premio Nobel Richard Feynman dice lo siguiente acerca del estatus científico de la psicoterapia. Dice él, abro comillas: el psicoanálisis no es una ciencia tal vez, pues se parece más al curanderismo y al curanderismo. Y el psiquiatra Thomas Sands, profesor de psiquiatría de la Universidad Estatal de Nueva York, dice, él es un psiquiatra que está hablando, ojo, no es solo, refiriéndose a la psicoterapia, no es solo una religión más que pretende ser ciencia, sino más bien una religión falsa que procura destruir la verdadera religión. Eso es lo que dice un psiquiatra del psicoanálisis. Es una pseudo religión que quiere destruir la religión verdadera. Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, veía la neurosis como una crisis espiritual, no como un problema médico. Qué curioso. Carl Jung, junto con Carl Rogers, con Sigmund Freud, quizás con Skinner, con Maslow, son los referentes obligados de cualquier estudiante de psicología o cualquier psicólogo. Lo digo nuevamente, Carl Jung, uno de los padres de la psicología moderna, veía la neurosis como una crisis espiritual, no como un problema médico. Citando un trozo de las obras de Jung, yo le pido que preste atención respecto de lo que él va a señalar. Decía Carl Jung respecto al trabajo de los terapeutas, cuando llega un paciente que tiene problemas por no tener amor, sino solo sexualidad, ese es el caso del paciente, señalaba él. No tiene ninguna fe porque anda en oscuridad, sin esperanza porque está desilusionado del mundo y la vida, y sin entendimiento porque ha fracasado en la lectura del significado de su propia existencia, dice Carl Jung. Aquí hay cosas importantes que menciona uno de los padres de la psicología moderna. Es decir, a alguien que llega al psicoterapeuta y le dice que tiene problemas de falta de amor, sino solo que tiene prácticas de una sexualidad habitual, permanente, pero que no hay amor. Claro, él no tiene ninguna fe, ¿cierto? Porque anda en oscuridad, señala Carl Jung. No tiene esperanza porque está desilusionado del mundo. Y tampoco carece de la fluidez de la vida, porque no tiene un entendimiento claro, porque ha fracasado en la lectura del significado de su propia existencia. Aquí hay 4 palabras que Carl Jung menciona y que son importantes: amor, fe, esperanza, entendimiento. Yo me pregunto, hermanos amados, si estas palabras no son parte de las problemáticas estrictamente religiosas y no psicológicas. No son problemas
netamente espirituales, yo me pregunto cómo un hombre, como en el caso de Carl Jung, que ya vamos a describirlo en términos biográficos, cómo un hombre como él puede dar entendimiento y esperanza a alguien en una situación como esta. Un psicólogo puede ayudar entonces a un creyente verdadero a encontrar la paz. Hermano, perdóneme, no. El único que puede entregarnos la paz que nosotros necesitamos es Cristo. Cristo es suficiente, su palabra es suficiente. ¿Cuáles son los grandes precursores de la psicoterapia? Son tres personajes que han tomado permanentemente, que son tomados como referente permanentemente en la historia de la psicología. Mencioné a Sigmund Freud, mencioné a Carl Jung y Carl Rogers. Freud era ateo, despreciaba la religión y señalaba en sus textos que la religión es una neurosis obsesivo, es una suerte de obsesión de la humanidad. Sostenía que la religión era perjudicial para el ser humano y que era la causante del mal psicológico del hombre. Es decir, no tenía ninguna aveniencia con la religión. Carl Jung, por su parte, señalaba que todas las religiones eran buenas, ojo con lo que dice, pero imaginarias. Y todas eran mitos que hacen bien y que tienen algo de verdad sobre la psique humana y pueden ayudar hasta cierto punto. Jung veía la psicoterapia como una religión alterna, fíjense. Él señalaba que las religiones eran sanadoras para las enfermedades psíquicas. Por eso los pacientes ven al terapeuta como el sacerdote que les ayuda a encontrar el camino. Eso lo dice Carl Jung. El mismo Jung sostenía que los terapeutas nos ocupamos de problemas que en estricto rigor, decía él, son del teólogo. Ahora, ¿Jung tenía algún aprecio por el cristianismo? Ninguno. Jung deploraba el cristianismo y tenía la práctica, sepa usted, de acudir a medium para contactar a los muertos. Ya mencionamos delante a Carl Rogers, fue un estudiante de teología que abandonó su vida de cristiano para estudiar psicología, y entre sus prácticas preferidas, al igual que Carl Jung, era practicar ocultismo y la nigromancia. Ellos tenían el hábito, hermanos amados, de ir a las medium para invocar muertos. La pregunta que tenemos que hacer en rigor, ¿tienen algo estos señores que decirles a la iglesia de Cristo? Ellos, los que acabo de mencionar, Rogers, Freud, Jung, o Maslow, o Skinner, ¿tienen algo que enseñarle a los cristianos? Ellos pueden contribuir a cambiar el estado profundo de las problemáticas del corazón del hombre, es decir, las escuelas que derivan de estos pensadores, ¿son aporte para la iglesia? Yo quiero que usted me responda si está ahí en línea. ¿Son aportes para la iglesia? Gracias, Vladimir. ¿Qué pasa cuando un cristiano le diga a usted, un hermano, sabes que quiero ir a ver al psicólogo? Ciertamente tenemos una limitación, una limitante. La pregunta que debo formular antes de seguir esto: ¿los pastores están preparados para dar consejería? Yo creo que todavía adolecemos de la preparación suficiente para abordar ciertos temas. A los pastores muchas veces les falta un poco de empeño también para prepararse, educarse, entrenarse en los temas teológicos, sociales, culturales. Un pastor debe tener una mirada mucho más allá de los linderos de la puerta de su iglesia. Paola Rivera nos dice: yo me pregunto, ¿por qué el creyente hoy recurre a los psicólogos, sea este cristiano o no? ¿No será que los pastores no están cumpliendo su rol de consejeros? ¿O falta de ética, o aún más, no se encuentran capacitados? Si esta última es la respuesta, entonces, no sé, nos está llevando a cabo un rol acabado del pastor. Son muchas las interrogantes, sin lugar a dudas, Paola. Mire, antes de leer su mensaje, creo que estamos reflexionando lo mismo. Diciendo, bueno, efectivamente los pastores están preparados. O sea, si hay un pastor
que remite a sus ovejas a un psicólogo, porque en esa iglesia hay crisis. Hay crisis. Y si el pastor considera que el staff de su iglesia tiene que considerar a psicoterapeutas, psicólogos, hermanos amados, eso es evidencia de crisis. Nos está enfocando o nos está poniendo el foco en la palabra del Señor. Si la palabra del Señor tiene los elementos suficientes para cambiar las vidas, la psicoterapia no hace ningún aporte al respecto. Los psicólogos no tienen capacidad de cambiar el corazón de un hombre. Pueden modificar la conducta, sí lo pueden hacer en función de algunas estrategias, pero no pueden cambiar el corazón de los hombres. No pueden, bajo ningún punto de vista. No pueden cambiar el corazón, porque el único que puede cambiar el corazón es Cristo, nadie más que Cristo. William MacDonald lo expresa de la siguiente forma. En contradicción a 2 Timoteo 3, 16, 17, la Biblia ya no es considerada como suficiente, como base para el aconsejamiento. Necesitamos psicoterapia. Ya no se confía en el Espíritu Santo para que produzca los necesarios cambios en las vidas de los creyentes. Los ancianos ya no son competentes para orientar, porque se requiere entonces la certificación de un psicoterapeuta para que pueda entonces apoyar como parte del staff de la iglesia. No, hermanos. Entonces tienen que remitir a estas personas con necesidades a terapeutas profesionales. Esto muy a pesar del hecho, señala MacDonald, mucho a pesar del hecho de que Dios nos ha dado en la palabra y mediante el Espíritu Santo todo lo necesario para la vida y la piedad. 2 de Pedro 1:3. Además, esta postura da demasiada importancia al consejero humano, cuando realmente el que produce los cambios es Dios. El único especialista que provoca el cambio es el Espíritu Santo. Sola Escritura, gracias Hugo, sola Escritura, uno de los elementos paradigmáticos de la reforma religiosa del siglo XVI. Sola Escritura. Hermano, ¿tú confías plenamente en la Escritura? La Escritura puede cambiar, créeme, puede cambiar tu corazón. La Escritura puede obrar. Puede obrar. Marlene me dice, ¿los pastores podrían aconsejar solo bajo la palabra de Dios? Sí. Para eso es necesario tener un conocimiento, no sé si acabado de la Escritura, pero sí un conocimiento importante de la palabra. Es necesario que esté capacitado bíblicamente. Es necesario que esté capacitado teológicamente. Bendito el Señor. ¿Puede un cristiano asistir entonces a un psicoterapeuta? Mire, ni siquiera le voy a decir yo, sino que a partir de toda la evidencia que le he entregado, ¿puede un creyente asistir a un psicoterapeuta? ¿Puede un verdadero creyente entonces ir a psicoterapias, a 4, 5, 6 sesiones de psicoterapia? Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de
Gracias al Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Es un tema interesante el que hemos estado tratando. No es un tema fácil. Quiero leer algunas cosas que me han llegado. La hermana Paulina dice respecto a si un cristiano debe o no asistir a un psicoterapeuta o psicólogo. Lo más lógico no es ir a... Lo plantea como pregunta. Lo más lógico no es ir a nuestro Padre y su palabra, que nos conoce totalmente, para que encontremos dirección y lo que necesitamos, en lugar de ir donde un hombre que no nos conoce y nos aconsejará según sus convicciones y estudios. Sí, gracias. Bendito el Señor. Me pregunta la hermana Emma, ¿un creyente puede ir a un psiquiatra? ¿Un creyente puede ir a un psiquiatra? Hago esta salvedad: el psiquiatra es médico. Y hay situaciones en que el psiquiatra debe intervenir. Por ejemplo, las descompensaciones químicas que producen depresiones y que tienen que ser tratadas con químicos y con medicamentos. Sí, yo creo que sí. El psiquiatra es médico. Ahora, el concepto de enfermedad mental para muchos no existe. Emma, lo podemos profundizar después, hermana Emita. Estaba con la música de fondo muy fuerte, parece. El hermano Butó nos dice: hay un famoso consejero y autor cristiano llamado James Dobson que tiene varias contradicciones con la Biblia. Sí, lo mencionamos, Huguito. Efectivamente, James Dobson es uno de los referentes de la psicología cristiana. Claramente. Pero, hermanos amados, hay mucho paño que cortar. Mucho paño que cortar. Confiemos en la palabra. La palabra es suficiente. La palabra puede cambiar nuestro corazón. La palabra no solo moldea nuestra conducta, sino que moldea nuestro corazón. Y en la medida que la palabra obre en nuestro corazón, nuestra conducta también va a sufrir el impacto de un cambio. Hemos sido testigos del cambio de muchos hombres que han llegado a Cristo, con las vidas destruidas, alcohólicos, drogadictos. Y hoy día, sirviendo a Cristo, han tenido un cambio radical en sus vidas. No ha sido la psicología. Por eso que los alcohólicos les enseñan que siempre van a ser alcohólicos. Viven determinados por un diagnóstico. Nosotros creemos que Cristo hace todo nuevo. Cristo es suficiente. Bendito el Señor. Gracias por este tiempo que han compartido con nosotros. Damos gracias al Señor por este tiempo de compartir con ustedes. Vamos a orar por la necesidad de cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias por este tiempo en que hemos estudiado este tema interesante acerca de si un creyente puede o no ir a un psicólogo. Señor, te agradezco por cada uno de los que se han hoy día hecho parte de esta transmisión online. Bendigo tu nombre, Señor, y bendigo a las familias representadas en los textos que están aquí y en el WhatsApp. Gracias, Papito, porque eres hermoso. Eres hermoso, Señor, y nada se compara a ti. Bendito, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Me despido de cada uno de ustedes. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Siempre su servidor Marcelo Contreras y la Iglesia Evangelio y Gracia. Bendigo al Señor por esta oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes. Voy a mirar el WhatsApp antes de despedirme si es que hay algún saludo. Hay una pregunta que va a quedar en el tintero, Marlene. La vamos a dejar en el tintero. Así que después la vamos a responder, Marlencita. Muchas gracias por tu participación, Marlene, y por ser una fiel auditora. Vamos a premiarte.
Gracias, muchas gracias. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, el Señor esté con ustedes en este fin de semana y bueno, todos los días del año, y que podamos poder vencer esta pandemia que se ha instalado en el mundo. El Señor les bendiga. Chao.